Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Nosferatu, una sinfonía de horror. Bueno, el otro día comenté El gabinete del Dr. Caligari y ahora toca comentar la otra gran obra maestra del cine expresionista alemán. O sea, las dos películas más representativas fueron El gabinete del Dr. Caligari, que fue la primera, y Nosferatu, una sinfonía de horror que para mí es el culmen de ese cine expresionista alemán y es una película que ha marcado historia, ha marcado una manera de ver el cine de terror. Y si ya había mucho que hablar y que desglosar del gabinete del Dr. Caligari, con esta ya ni os cuento. O sea, es una película que simplemente hablar del rodaje, de curiosidades, de elementos externos a lo que es el propio argumento de la película, pues ya llevaría bastante parte del vídeo. Por lo tanto, como quiero hacer las cosas bien, voy a hablar de pues curiosidades, elementos externos de la película, es decir, elementos que componen el rodaje de la película, mis impresiones y los elementos de filmación que han hecho tan grande a esta película. Bueno, hace un tiempo comenté el remake que tuvo. Ahora, bueno, esta película también viene como al son de este remake que va a hacer Robert Eggers. Pero yo hablé sobre la película Nosferatu, el vampiro de la noche, que es el remake que hizo Werner Herzog, que yo comenté que a mí me gustaba más que esta película, que yo reconocía que esta película es más importante, porque es más importante que la de Herzog. En cualquier lista de películas de terror, de las mejores películas de terror, va a aparecer este Nosferatu. Ha sido la que ha sido imitada, elementos de esta película han sido tomados para otra película. La de Herzog no, está claro que nunca estará en una lista de las películas más importantes como si lo está Nosferatu. Y de hecho que la película de Herzog en realidad prácticamente es como que calca muchos planos incluso de esta película, de la película de Murnau. De hecho que incluso el color, porque es una película color, la de Herzog, es muy apagado, como emulando ese blanco y negro en homenaje a este Nosferatu. Igual que hizo John Badham con su versión de Drácula, que hizo un color así como un tono muy apagado, pero esa película homenajeaba con ese color al Drácula de Todd Browning. Bien, si digo que me gusta un poco más, las dos me parecen dos obras maestras, cada una de su tiempo, y esto hay que saber entenderlo. Esta es una película que es una obra maestra, pero del cine mudo, una película del año 1922, o sea, tiene 102 años, más de un siglo, y eso es algo que hay que ver. O sea, hay algo que el cine va cambiando, el cine va evolucionando, entonces no es lo mismo una película de los años 20 que una película ya en los años 30 pues había sonido, ya las filmaciones pues era diferente, había movimientos de cámara, ya habían ya más recursos cinematográficos, y todo eso fue evolucionando, 50, 60, 70, ya la película de Herzog es del año 79, ya rozando los 80. Entonces hay una evolución. Hay que entender lo que es una obra maestra de una época y una obra maestra de otra. Una obra maestra de los años 20 y una obra maestra de los años 70. Hay elementos, por supuesto, de ahí esa evolución del cine, elementos de la de Herzog que superan a esta, pero esta tiene elementos que superan a la de Herzog. A mí la de Herzog me gusta más, varios motivos. Lo primero porque al tener diálogos, es una parte de la evolución cinematográfica, al tener diálogos, pues da más riqueza a las interpretaciones, aunque en el caso del cine mudo, pues las interpretaciones tenían que mostrarte lo que no te mostraban los diálogos, aunque tuvieras los cartelitos, pero bueno, tenían que representar aquello que los diálogos, pues como no tenían, pues esa carencia de diálogos, tenían que representarla pues con expresiones. Precisamente el expresionismo alemán era muy dado a las expresiones, con elementos de montaje, con pues trucos cinematográficos de los que tuvieran en aquella época. Y en eso pues Nosferatu, la verdad es que tiene un 10 en ese apartado. Pero cuando tienes actores, por ejemplo, como Klaus Kinski, que es un actor que a mí me encanta, Isabel Adjani, o sea, el papel de Klaus Kinski me parece impresionante. Aunque el de Max Redd también lo es, aunque sea de otra forma, no sé, es difícil comprenderlo. O sea, como película en realidad es mejor esta, no porque sea más representativa, sino aunque me parezca también una maravilla la de Herzog, en realidad esta tiene, si lo vamos comparando, la de Herzog, como digo, tiene algunos elementos que superan a esta por elemento evolutivo cinematográfico, pero esta película en realidad
si la pones en una balanza, tiene más cosas positivas que la de Herzog. O sea, como película es mejor que la de Herzog. Si la de Herzog me gusta un poco más, ojo, un poquito más, pues es simplemente por eso. Pues al tener diálogos, pues esas interpretaciones, Isabel Adjani me parece que hace una interpretación soberbia. Bruno Ganz también, Klaus Kinski, que es un actor que me encanta, con ese maquillaje, pues hace una grandísima interpretación. Entonces quizás por esas interpretaciones, por ser a lo mejor una película que entra ya más dentro de una época en la que yo pues estaba más acostumbrado a ver ese tipo de cine, los años 60, 70, 80, más que dentro de lo que es el cine mudo, porque el cine mudo tienes que verlo con otros ojos, con otra, pues, otra perspectiva, pues siempre he dicho que me gusta un poco más la de Herzog, pero sí es cierto que, como digo, la más importante es la de Murnau y es también mejor película que la de Herzog. La de Murnau, Murnau, aunque tiene un toque muy romántico, es más terrorífica, o sea, ahonda más en el terror que la de Herzog. Herzog ahonda más en el romanticismo, mientras que Murnau ahonda más en el terror. O sea, es más terrorífica la de Murnau que la de Herzog. De hecho, que es una película que a día de hoy causa terror, aún sigue causando terror. Y ahora explicaré escenas en las que la película, la verdad es que aún sigue siendo efectiva, lo que es para causar terror al espectador, sin necesidad de jumpscares. Aquí no había jumpscares, era simplemente el terror atmosférico, el terror de las imágenes, ya eran todo imágenes, aquí no había diálogo, pues era el terror hecho en imágenes. Como dije con el gabinete del Dr. Caligari, no es una película que yo pueda recomendar a todo el mundo, sí a los acérrimos cinéfilos, ya tanto cinéfilos dentro de lo que es el conjunto del cine de terror o cinéfilos en general, porque es una auténtica obra maestra y una película que hizo escuela, o sea, es el nacimiento, como digo, del cine y el nacimiento de ese movimiento cultural que fue el expresionismo alemán, del que luego bebieron muchísimas películas. Todas esas películas que ya eran sonoras de la Universal, el cine de monstruos de la Universal bebió de este expresionismo alemán, el cine de Jacques Tourneur bebió del expresionismo alemán, incluso películas posteriores como The Innocents, The Haunting, muchas de ellas bebieron de ese expresionismo alemán. O sea, fue el movimiento cultural que comenzó todos los elementos que luego se tomarían dentro del cine de terror. Pero a un espectador acostumbrado hoy día a películas rápidas con jumpscares, pues no le va a gustar. Tiene un ritmo más fluido que el de El gabinete del Dr. Caligari, así que si una persona joven me diría ¿cuál me recomiendas de las dos?, yo le recomendaría más Nosferatu, porque tiene un ritmo más fluido que el del gabinete del Dr. Caligari, entonces puede ser que Nosferatu le entre más que el gabinete del Dr. Caligari. Luego también es menos artificiosa, aquí no tenemos esos decorados pintados de cartón piedra que sí que habían en el gabinete del Dr. Caligari, mucho más teatrales, también era de acorde a la historia que contaba. Aquí no, aquí tenemos casas reales, tenemos pues, escenas rodadas en exteriores, es diferente, es una película que tiene un tono menos teatral en ese aspecto. Las actuaciones, por supuesto, sí, eran actuaciones del cine mudo, sobre todo del expresionismo alemán, pues esos maquillajes excesivamente blancos, pues pintando a lo mejor quizás los ojos, las ojeras un poco más oscuras para que realzara esas actuaciones pues tan teatrales, eso sí que lo tenía, pero lo que es el atrezzo, lo que sería la ambientación, los decorados, todos los elementos externos, no eran tan artificiosos como los del gabinete del Dr. Caligari. Pero sí, ya digo, tenéis que introduciros para disfrutar de esta película, y como digo, que va a causaros, hay escenas que van a perturbaros y a causaros terror, porque aún funciona como película de terror, pero tenéis que meteros en la película, tenéis que hacer una retrospectiva y decir, ya está, voy a meterme en el papel de una persona que está viendo por primera vez esta película en los años 20. O sea, una película de cine mudo, he de entender que es una película de cine mudo, he de entender que hay letreros, he de entender que hay un ritmo pausado. También hoy día hay películas, siempre ha habido películas de un ritmo más pausado, eso no quiere decir que sean lentas. Lenta es la película que se hace aburrida, esta para nada se hace aburrida, tiene un ritmo pausado, pero Hereditary tiene un ritmo pausado, The Babadook tiene un ritmo pausado. O sea, es una película que tienes que entender el ritmo que tiene, tienes que entender pues el que no hay diálogos, el que tienen esos movimientos y esas actuaciones tan teatrales, el que tienes que leer unos diálogos, tienes que meterte en esa piel y disfrutar de la atmósfera, disfrutar de las imágenes, entonces disfrutarás de la película. Pero como digo, tampoco es una película que se le pueda recomendar a cualquier persona que quiera ver una película de terror, aunque esta pues sea una auténtica obra maestra del género. Elementos que hay externos de la película. Bueno, pues esta es de esas películas que tienen esa especie como de leyenda
como lo tiene El Exorcista, como lo tiene La Profecía, como lo tiene Poltergeist, que han sucedido cosas extrañas, La Semilla del Diablo, han sucedido cosas extrañas fuera del rodaje. Bueno, lo primero, he hecho aquí como una chuletilla, el productor de la película es Alvin Graus. Alvin Graus era un tipo que se introdujo dentro de los círculos ocultistas, le iba mucho el tema del ocultismo. Entonces, de hecho, que fundó una productora, que es la productora de esta película, que se llama Prana Films. Prana, en la escritura, en el lenguaje sánscrito, significa fuerza vital que une a todos los seres vivos. Eso, dentro de lo que es pues la religión budista y taoísta, significa eso. Fuerza vital que une a todos los seres vivos, ¿qué es lo que podía representar? La sangre. La sangre es la fuerza vital, lo que nos hace vivir y nos une a todos los seres vivos. Todos los seres vivos tenemos esa fuerza vital y vivimos gracias a la sangre. Entonces, ¿qué es lo que bebe el vampiro? Esa fuerza vital que une a todos los seres vivos. O sea, ya va de acorde el nombre de la productora con la producción que iban a hacer. Luego, también hay una serie de cartas que se escribe un personaje del Conde Orlok y un personaje de esta película llamado Knock, que es un agente inmobiliario, que esas cartas no están escritas con palabras, sino con signos arcanos que no se han descifrado lo que significan, pero esos signos, digamos, que entrarían dentro de lo que sería un lenguaje esotérico, dentro de lo que sería el esoterismo, una especie como de símbolos, de hechizos. Ya tenemos elementos del ocultismo, elementos reales del ocultismo dentro de la película. Luego, se dijo también, hubo un rumor de que el actor protagonista de este vampiro, de este Conde Orlok, Max Schreck, era un vampiro real. Se extendió este rumor. Porque claro, el nombre de este actor es Max Schreck. Schreck en alemán significa como miedo, como terror. Entonces, claro, una persona que se apellide Terror en una película de terror era como algo ficticio. Podría ser también un apellido inventado para darle más publicidad a la película, pero como que la gente no llegaba a creerse de que realmente ese apellido era así. Entonces, extendiendo el rumor de que en realidad no era un actor, de que en realidad era un vampiro real, que el director, que es FW, el nombre no lo tenía que anotar, Friedrich Wilhelm Murnau, pues se dijo de que le prometió la sangre de la protagonista al final de la película y que era un vampiro real. Bueno, esto ya es un bulo que luego, pues no, eso ya se destapó. O sea, es un actor real, un actor de teatro, que en aquella época tenía 54 años y pues él mismo se hizo el maquillaje y la caracterización para este personaje del Conde Orlok. Pero ya fue una película pionera, incluso en el aspecto de querer venderte algo como algo fantástico, como algo real, ¿no? Como algo macabro, como que es algo real para crear morbo entre el público. O sea, antes de que lo hiciera Ruggero Deodato con Holocausto Caníbal, o esto el proyecto de la Bruja de Blair, de que no, es que esto es real, es que esta filmación tal, bueno, pues esta película ya vendió como que un vampiro real en la película y se le prometió la sangre de la protagonista. Bueno, todo en realidad era un bulo. Y luego ya, pues lo que es la curiosidad más grande, que es en realidad pues la más conocida, es que es una película pirata de la novela de Bram Stoker, Drácula. Es una película pirata de Drácula, por eso no se tituló Drácula, sino Nosferatu. Nosferatu en el rumano antiguo significa no muerto o vampiro. Entonces, para no pagar los derechos de autor de la novela de Drácula, pues se cambiaron, bueno, algunos detalles de la película y sobre todo los nombres de los personajes, porque prácticamente la historia es exactamente igual. Entonces no era el conde Drácula, sino el conde Orlok. El joven que quiere venderle una propiedad no era Jonathan Harker, era Thomas Hatter, pero ya el nombre parecido, Harker Hatter. Su prometida no era Mina, sino aquí se llama Ellen. Luego Renfield, que era ese siervo del conde Drácula, aquí es Knock, que es el agente inmobiliario, que es jefe de este Thomas Hatter, que más que un siervo, digamos que es como un tipo que venera a este conde Orlok y que también, al igual que Renfield, se alimenta de insectos, o sea, que es exactamente lo mismo. De hecho, que hay una especie como de Doctor Van Helsing, que se llama Doctor, tengo aquí también el nombre, pero no me acuerdo de todos los nombres, era Profesor Bulber, el Profesor Bulber, que no tiene un gran protagonismo, pero sí que sirve como personaje conocedor del mundo de los vampiros. Entonces esto de ser una copia pirata de Drácula, pues le trajo problemas a la película, porque la viuda de Bram Stoker pues los denunció.
ganó el juicio y compró, o sea, cogió todos los rollos de película que había y los quemó, los destruyó. Pero hubieron algunos que fueron escondidos y que no pudo destruir. De hecho, que todos los que llevaron a Estados Unidos no pudo destruir porque la ley esa no tenía potestad en Estados Unidos, sino solamente en Europa. Entonces, por eso es por lo que hoy día podemos disfrutar de esta película, ya que se salvaron muchos rollos que no pudo destruir la viuda de Bram Stoker. Pero sí que es verdad que estuvo prohibida la película durante muchos años. Eso aumentó esa leyenda negra que hay detrás, sobre todo de que Max Schreck era un vampiro. Eso alimentó esa leyenda porque no se pudo estrenar hasta muchos años después, ¿no? Porque hasta que murió la viuda de Bram Stoker y los derechos quedaron libres, ya se habían estrenado varias versiones de Drácula, pues ya se pudo estrenar esta película. De hecho, que ya ese remake que hizo Werner Herzog, el conde ya no era Conde Orlok, sino que ya se llamaba el Conde Drácula. Bueno, de los elementos que cambiaron también fue la apariencia de este vampiro, porque si bien en la novela del Conde Drácula pues era una persona envejecida, que luego, cuando ya empieza a beber sangre humana, pues se convierte en una persona joven, y una persona, un tipo guapo, atractivo, bien parecido. El prototipo de Drácula que hemos conocido a partir de Bela Lugosi y Christopher Lee, que fueron los referentes máximos para el Conde Drácula, o sea, ese tipo elegante, de la alta aristocracia, muy salvaje y muy, digamos, temperamental, incluso sexual, que era Christopher Lee. Pero tenemos una persona de aspecto humana, como de la alta aristocracia, con esa capa. Aquí no, aquí tenemos una persona que no parece un humano, o sea, parece un demonio. O sea, aquí tenemos un tipo, la caracterización es fascinante, con los dedos extremadamente largos y como con garras, las orejas puntiagudas, calvo, la nariz ganchuda, mucho más pálido que los demás personajes, dos colmillos aquí delante en vez de tener los colmillos más separados. O sea, tiene un aspecto no humano, no parece humano, parece como un demonio, como si fuera una gárgola, un murciélago, incluso un insecto, por también la manera de moverse que tiene así, con las manos así por delante. No es para nada ese Drácula sofisticado que veríamos en posteriores películas. Y este personaje también, al igual que el Cesare, que si el Cesare era, como dije, el Cesare era terrorífico, este personaje es aún más terrorífico que Cesare, el doctor iba a decir, el Conde Orlok es más terrorífico que Cesare. Y muchos personajes posteriores dentro del cine de terror han bebido a este personaje. Lo primero, el vampiro que aparece en El misterio de Salem Slot de Tobe Hooper, está claro que es un émulo de este vampiro. Pero también el tema de ir todo de negro, con esa cara pálida, con un aspecto más que visceral, físico, como eran otros Dráculas, es como un fantasma este Drácula. Como un ser etéreo. O sea, el título original del remake que hizo Herzog era El fantasma de la noche. Lo que pasa que aquí en España se tituló El vampiro de la noche. Pero sí, que es como una entidad fantasmal. Porque cada vez que pasa parece a veces que no vaya andando, que vaya como flotando, las puertas se abren cada vez que él pasa a un lugar, o incluso logra atravesar las puertas o las paredes como un fantasma. Luego todo la ropa que lleva totalmente negra, ceñida, él así como encorvado, totalmente blanco, pálido, con esas ojeras le da un aspecto fantasmal, como luego posteriormente pues también tendría, como digo, el Michael Myers, tenía ese aura como fantasmal, y esa postura que tiene así con las garras así, nos recuerda a una película de terror actual, que es de Babadook. O sea, de Babadook yo creo que ha bebido mucho tanto del Cesare de Caligari como de este Conde Orlok, de Nosferatu. Pero yo creo que más del Conde Orlok, ya que la postura del Babadook, las veces que se ve, es muy parecida, incluso la forma en la que te lo presentan, a este Conde Orlok. Y como digo, ya su presencia es muy terrorífica, incluso vista hoy día es muy terrorífica. Porque al principio tú lo ves y lleva un gorro y no se le ve muy bien, o sea, va vestido de una manera que notas que no es humano, notas algo raro en él, pero ya cuando lo ves sin el gorro, totalmente calvo, cuando ya ves lo que es la presencia totalmente entera, sin ningún tipo de ropa que le pueda cubrir, joder, dices, esto no es un ser humano, esto es un auténtico demonio. Entonces, bueno, la película ya, el argumento, pues de sobra conocido. Este Thomas Hatter, pues está prometido con Ellen, con una chica, y bueno, trabaja en una inmobiliaria, su jefe es este No, que le manda a vender una propiedad, justamente una propiedad que hay enfrente de la casa que tiene este Hatter con su prometida, pues a un conde que vive en Transilvania llamado el Conde Orlok. Entonces viaja hasta allí,
hasta lo que es este castillo. Cuando viaja, pues para en una posada, en la posada la avisan, pues como en todas las películas que hemos visto del Conde Drácula, y en películas de terror gótico, que no vaya al castillo, que allí en esa zona vive el diablo, que allí vive el mal, tal. Cuando lo van a llevar al día siguiente en el carruaje, pues paran en una parte y dicen, no, no, de aquí no pasamos porque allí es donde el diablo habita, tal y cual. Entonces el tipo va andando y de repente lo recoge un carruaje que dice que ha sido enviado por el conde Orlok. Pero es el propio conde Orlok. Lo que pasa es que va como tapado, lleva así como la chaqueta con la solapa para arriba, solo se le ven los ojos, un gorro y como la punta así de las orejas. Pero se nota que es él. Entonces lo sube al carruaje y lo lleva y lo deja en la puerta del castillo. Cuando va al castillo, entonces aparece el conde Orlok, que es realmente el mismo que hemos visto en la caballeriza. Pero bueno, esto lo hemos visto en todas las películas del conde Drácula. Entonces lo hace entrar al interior del castillo. Cuando entran al interior del castillo, o sea, hay una parte que está totalmente oscura, entonces se pierden las dos figuras en la oscuridad. Parece que esto quiere decirte Murnau, como digo, el cine de mudo, si ya el cine en general te tiene que transmitir ciertos mensajes a través de las imágenes, aunque luego también lo hagan con palabras, o en este caso con escritos, pero tiene que transmitirte también mediante imágenes. Y en este caso, más aún por ser una película de cine mudo. Entonces eso parece que nos quiere decir que va a entrar Thomas Hatter en un lugar oscuro, en un lugar tenebroso. O sea, ahora está perdido. Ahora este ser, este que no parece humano, lo va a llevar a la oscuridad. Un lugar donde él está en peligro, donde no está salvo. Un lugar donde está desamparado y está en manos de este ser que lo lleva al lado oscuro, lo lleva de la zona iluminada a la parte oscura. Tenemos, bueno, la decoración. Ya digo, no son escenarios pintados, son decoraciones reales, pero como el tema del expresionismo alemán tenía que resaltar la realidad, deformar la realidad, crear una pesadilla. Y en este caso también tenemos una película que es muy pesadillesca en cuanto a imágenes. Tenemos unas sillas mucho más grandes de lo normal, la mesa, o sea, todo es como más grande de lo normal, haciendo a los personajes más pequeños, haciendo que este Thomas Hatter se encuentre en un lugar como cohibido, como un niño que ha entrado en un lugar y como un niño se siente indefenso. Y también tenemos el elemento de que es un castillo que es... No hay mucha decoración, está como... Parece como abandonado, o sea, no está lleno de telarañas ni es tan engorroso como el que aparecía en la película de Todd Browning, pero tampoco está tan limpio, tan pulcro y tan como de la alta aristocracia como el que de la película de Terence Fisher. No, es como si fuera un castillo abandonados, o sea, las estancias están prácticamente vacías, no hay casi decoración, ni cuadros, ni nada, o sea, es una estancia, por ejemplo, una mesa, que es la de comer, las sillas y ya está, y poco más, o sea, parece un lugar abandonado en el que ha entrado alguien, ha puesto lo justo para poder vivir y ya está, ¿no? Pero parece exactamente, incluso cuando lo ves desde fuera, se ve como muy ruinoso, se ve como el aspecto de este vampiro. El vampiro es un vampiro que aunque tenga un aspecto demoníaco, pero es un aspecto como débil. Aquí el monstruo no es ese monstruo, ese ser vampírico, Drácula, imponente, fuerte, sobrenatural, no, aquí es un ser sobrenatural, un ser demoníaco, pero se ve débil, se ve pálido, se ve como enfermizo, como una criatura enferma. Y eso también se representa en el castillo donde vive, un castillo medio ruinoso, prácticamente vacío por dentro, donde solamente vive él como si se hubiera colado en ese castillo y vive ahí pues, de la manera que puede. Todos los elementos también son muy lúgubres, por ejemplo tiene un reloj de cuco, que tiene mucho plano detalle también la película para presentarnos un poco que la muerte rodea todo lo que pues lo que rodea a este conde, o sea, todo lo que hay alrededor del conde es pura muerte. Entonces ese reloj de cuco no tiene un cuco, sino que tiene una especie de esqueleto que es el que toca hace las campanadas. Y luego también el juego de sombras. O sea, esta película es magistral en el tema de las sombras. Y de esta película bebieron todo ese cine de terror de la Universal, porque si bien jugaba bien con las sombras, ese juego de luces y sombras, El gabinete del doctor Caligari y otras películas del cine mudo, esta es la que más énfasis hizo en el tema de las sombras para crear sombras alargadas, sombras pesadillescas, sombras grotescas, y todo eso lo bebió ese cine de terror de la Universal, y lo bebió también Jacques Tourneur, ya se puede ver en el cine de Jacques Tourneur, La Mujer Pantera, Yo anduve con un zombie, La Noche del Demonio, toda esa influencia que tuvo sobre todo de Murnau y de esta película.
bueno, pues como bien conocemos la historia, se queda allí un tiempo, Jonathan Harker, como estoy, que estoy acostumbrado a Jonathan Harker, Thomas Hatter, para arreglar el tema de los papeles, de la venta de esta propiedad, y se le cae una foto de su prometida, de Ellen, y este conde Orlok se enamora de Ellen. Significa esto, todas estas películas tenían un corte romántico, el monstruo se enamoraba, ese corte romántico siguió en ese cine de monstruos de la Universal, ya se perdió con las de la Hammer, o se perdió un poco, pero tiene ese corte romántico, es decir, el monstruo puede llegar a enamorarse, o sea, el mal puro, puede haber una parte, no todo el mal es malvado, o sea, hay una parte del mal que puede tener cierta humanidad, cierto corazón, como si en su día hubiera sido humano, y al ver la belleza de esta chica, es como si esa parte humana hubiera despertado, o sea, es un demonio, una criatura inhumana, pero que en su día puede haber sido humano. Entonces vemos también una parte trágica del monstruo. O sea, a veces te compadeces de este Conde Orlok, te compadeces de su soledad, de su debilidad, de la decadencia en la que vive y de la decadencia de su aspecto, ese aspecto tan afligido, tan solitario, tan enfermizo. Y luego también, aunque sea un ser malvado, pero es un ser malvado a lo mejor que no le ha tocado porque haya querido ser así. Igual ha sido contagiado, porque también se nos muestra el vampirismo como una enfermedad, y esto ya se ahondaría también después en el Drácula de Terence Fisher. Entonces, nadie tiene culpa de haber cogido una enfermedad. Entonces, él no, a lo mejor no lo ha pedido, y en su día fue humano, y esa parte humana ha sido despertada por él. Entonces es un amor que jamás va a ser cumplido, porque nunca va a poder enamorarse de ninguna mujer de esta criatura, y tiene que vivir extendiendo su enfermedad. Primero en un castillo totalmente solitario, pero cuando él se va al pueblo donde él compra la propiedad, va a extender la muerte, va a extender la enfermedad. O sea, aquí nos muestran al vampiro como un ser decadente, como el transmisor de enfermedades, como cuando precisamente cuando él va... Bueno, vayamos primero por partes. El primero empieza a ir bebiendo la sangre de Thomas Hatter, va bebiendo la sangre de Thomas Hatter, que cada día se va viendo más debilitado. Primero al día siguiente de estar ahí se ve como dos puntos que él piensa que son dos picotazos de mosquito. De hecho, que se escribe cartas con Ellen y le dice que hay muchos mosquitos, que justamente le han picado dos en el cuello, uno a cada lado. No sabe qué es la mordedura de un vampiro. Pero aquí el vampiro no es que te muerde y te convierte en un vampiro, es como que se alimenta de tu sangre y acaba matándote. Pero como no quiere, se ve que matar a Thomas Hatter, no quiere matar a Thomas Hatter, por eso vemos que en realidad no es un ser extremadamente malvado. Es como que todos los días, todas las noches va extrayendo sangre de él, pero no llega a matarlo del todo. Lo deja muy débil, lo deja exhausto, pero no lo llega a matar del todo. La primera aparición de lo que es ya el Nosferatu vampiro, sin un gorro que lleva, sin camuflarse como humano, ya mostrando lo que es todo su rostro de criatura sobrenatural e inhumana. Una noche en la que Thomas Hatter, ya despierto, se da cuenta de que en realidad esa debilidad que siente cada día es provocada por este Conde Orlok, que no es algo que simplemente sea pues que se siente débil por el viaje, no, él cada día se siente peor, más aturdido, más débil, como si viviera en una ensoñación, le escribe a su amada Ellen, y él ya sospecha que es por este Conde Orlok. Entonces, él ya se queda despierto en su habitación, cierra la puerta, pero de repente antes de cerrar la puerta vemos al final de lo que es una estancia, lo que es esa figura totalmente, con esa ropa totalmente negra, y esa figura blanca con esas orejas puntiagudas y los dientes, es una escena muy terrorífica. El tipo cierra la puerta, se mete en la cama, pero la puerta se abre y entra este vampiro, que, por supuesto, bebe de su sangre. Al día siguiente, durante el día, porque este conde dice que durante el día duerme, es la única manera que tiene de averiguar la verdad, de averiguar quién es este conde. Entonces Thomas Hatter empieza a registrar el castillo, baja a las catacumbas y ve un sarcófago. Abre este sarcófago, no lo abre, o sea, ve a través, esta escena es impresionante también, o sea, a través de ese ataúd, que es de madera, hay un trozo de madera roto, y se ve la cara de este vampiro, con esos dientes aquí que parecen, ya digo, los dientes como si fuera de una rata o algo, la cara totalmente pálida en la oscuridad de ese ataúd. Esa escena es flipante, es alucinante. Entonces este Thomas Hatter ya se da cuenta de que es un ser sobrenatural que está bebiendo su sangre. Luego por la noche ve como él está cargando unos ataúdes, porque se supone que los vampiros, y esto es un libro que escribe este profesor, el profesor
Bulwer, es que ha escrito un libro sobre los vampiros, que de hecho que realiza un par de metáforas, primero con una planta carnívora y luego con un pólipo que se ve como cazando, como diciendo que en la naturaleza hay depredadores, que la misma naturaleza lo hace, incluso depredadores que no podemos creer que sean reales, como una planta que pueda cazar insectos o un pólipo que va en el agua y es medio invisible y de repente pues con los tentáculos caza. Pues puede haber una criatura que tenga un aspecto semi-humano y que pueda ser un depredador de humanos, un cazador de humanos y beber la sangre de los humanos. Ese es el caso de los vampiros. Y escribe un libro sobre el tema vampírico. Entonces se nos dice que los vampiros tienen que viajar siempre en ataúdes con tierra del cementerio en el que fueron enterrados, tierra sacrílega. Y cada vez que amanece, la luz del sol los mata y tienen que volver a esos ataúdes pues, para que la luz del sol pues, no los destruya. Y siempre aparecen por la noche. Entonces está cargando esos ataúdes y digamos que contrata un barco. Aquí no se nombra el nombre del barco, se supone que es el Demeter. Y entonces en ese barco, bueno, se supone que él manda un escrito. Nadie sabe que va él en uno de esos ataúdes, sino que ha hecho un encargo en el que carguen los ataúdes que van llenos de tierra para hacer un experimento. Eso es lo que cuenta. Entonces cargan los ataúdes y en esos ataúdes, en uno de ellos va este Condorlock, pero los demás están llenos de ratas. Es decir, donde va el Condorlock lleva la peste, él lleva la enfermedad, que es el vampirismo. Que no es que contagie a otras personas como el vampirismo, sino que él chupa la sangre de las víctimas, las vacía de la sangre, él se alimenta de la fuerza vital, como bien es el título de la productora, de Prana Films, esa fuerza vital que une a los seres humanos, él se alimenta de esa sangre, de esa fuerza vital, y va matando a las personas, igual que en su día hicieron las ratas, la peste bubónica que asoló en la Edad Media pues, toda Europa. Entonces es un transmisor de enfermedades. Él lleva consigo las ratas de su castillo, precisamente como si fuera una metáfora de esa transmisión de enfermedades. Que hoy día esta película se podría ver como lo que sucedió con el COVID, cuando ven que llega ese barco, todas las personas del barco están muertas, el conde Orlok ya ha descargado los ataúdes, ya se ha instalado en ese edificio enfrente de la casa de Thomas Hatter y de Ellen, y todas las ratas pues han salido de esos ataúdes y se han expandido por la ciudad. Entonces, claro, piensan que esas muertes que están teniendo las personas es a causa de una enfermedad. Cuando muere mucha gente en un lugar de una manera inexplicable, pues se achaca que es una enfermedad. Y al haber tantas ratas que han salido del barco, pues piensan que han muerto por la enfermedad, por la peste. La gente del barco ha muerto por la peste de esas ratas y ahora la gente de ese pueblo pues está muriendo también por el tema de las ratas. Entonces hacen un confinamiento y van poniendo en una cruz las casas donde han muerto gente con esta enfermedad para que nadie se acerque a esas casas por si es una enfermedad que se puede infectar la gente, que se pueda transmitir. No saben bien qué enfermedad es, piensan que puede ser la peste por el tema de las ratas, que también se utilizaron un montón de ratas reales que compró el director, pero pues en realidad sí, es como una enfermedad, o sea, es un vampiro que va extendiendo una enfermedad que mata, o sea, te muerde, te chupa la sangre y acabas muerto, totalmente como anémico, como si fuera una anemia, o sea, es un transmisor de enfermedades, no convierte a otras personas en vampiros, no es un ser romántico, aunque se haya enamorado, es un ser que sobrevive simplemente por sobrevivir, porque es una vida que él tenía en ese castillo solitaria y él donde va arrasa con todo. De hecho que en la zona del castillo nadie iba por ahí porque seguramente hubiera arrasado los pueblos cercanos, ya la gente ya no se arrima a la parte del castillo, intenta vivir lo más alejada posible, esconderse por las noches. Entonces es un ser pues que está condenado a la soledad, porque él lo que lleva consigo es la muerte, lo que lleva consigo es la destrucción, lo que lleva consigo es la plaga, las epidemias. Es un ser que es transmisor de plagas, de epidemias, igual que las ratas, exactamente lo mismo. Y su única compañía serían las ratas. Entonces esa parte dentro de él que ha despertado humana, pues parece, de alguna manera, ¿qué quiere? Está como obsesionado con esta Ellen. De alguna manera es como que hay una parte dentro de él que es humana que está obsesionado con ella. Y cada noche la mira por la ventana. Y esa escena también es terrorífica. Porque ella se da cuenta de que está siendo influenciada por este vampiro. De hecho, que la noche que muerde a Thomas Hatter, ella se despierta como una sonámbula. Y después, cuando la despiertan, ella dice, Hatter está en peligro. Es como si intuyera, como si hubiera ya una conexión con este vampiro, como si el vampiro a ver la foto
hubiera intentado como hipnotizarla, como mantener una conexión, ya que pues estos vampiros tienen poderes sobrenaturales, una conexión con esta mujer a la cual él se ha obsesionado y ha despertado, como digo, esa parte humana. Hay escenas muy poéticas visualmente. Hay una escena que aparece en la playa, ella sola, en la playa ya con varias cruces de gente que han enterrado, y vemos la soledad y la tristeza de esta mujer, porque hace tiempo que no sabe nada de su amado y siente de que está en peligro. Y también siente de que el peligro va a ir hacia ella. Siente ya un vínculo con algo malvado, algo maligno, que como le llaman también algunos el pájaro de mal agüero, que es este conde Orlok. Entonces esa escena es una escena de soledad que realmente es mágica, es triste, decadente, pero a la vez mágica. Y es una escena que también tiene la película de Herzog. Bueno, también comentar las escenas del barco, pues son impresionantes. La primera vez que sale del ataúd, o sea, abre un tipo el ataúd de los del barco que dice que están muriendo. Uno de los marineros le dice al capitán que está muriendo la gente del barco, que hay un tripulante oculto a bordo que los está matando. Cuando baja abajo, abre la tapa de uno de los ataúdes y de repente se levanta así, totalmente pálido, con esas garras así, este vampiro. Y esa escena también es terrorífica. Ya digo, no jump scares, pero es que el aspecto es muy terrorífico, es muy pesadillesco. Y verlo con ese tono blanco y negro, ese tono tan siniestro, tan lóbrego, es que a día de hoy aún funciona para causarte malestar, para causar una sensación de incomodidad. Y luego, pues ya una vez muertos todos en el barco, el único que queda vivo, o vivo muerto, como le queramos llamar, es el Conde Orlok, una escena mítica también en el barco, que está el barco navegando y él está en la parte de arriba así con las garras ahí. Bueno, esa escena es también impresionante. Pues ya, bueno, Thomas Hatter logra escapar de ese castillo, lo encuentran un grupo de campesinos, lo llevan a un hospital y una vez ya se recupera, pues regresa a casa porque sabe que el conde Orlok es un ser sobrenatural, que se alimenta de sangre y que va a causar el caos en el pueblo, y también que ha visto la foto de Ellen, vive justo enfrente de casa de ellos y que puede ser un peligro para Ellen, aunque ella ya intuye el peligro antes de que Thomas Hatter vaya allí. El caso es que cuando se reúnen ya cuenta quién es el doctor, ¿cómo estoy con el doctor Orlok? El conde Orlok, y entonces ya es como que Ellen se está preparando, está viendo lo primero el caos que hay en el pueblo, está viendo que está muriendo la gente, vamos, la epidemia se está extendiendo, esa enfermedad que nadie sabe lo que es, pero que está pues transmitida por este conde Orlok, que está bebiendo la sangre, estirpando, chupando la fuerza vital de los seres vivos, que une a todos los seres vivos, está aniquilando ese pueblo. Hay una escena también muy impresionante que va en una fila de ataúdes, de gente que está muerta. Pues Ellen coge este libro del profesor Wirner sobre el vampirismo y empieza a saber más sobre el vampirismo, a saber más quién es el enemigo que todas las noches la mira y que parece tenerla cada vez más influenciada, parece que la tiene cada vez como más hipnotizada. Y bueno, ya es que contar el final ya no es spoiler, porque estamos hablando de una película de 102 años, una película que ha tenido muchas versiones, aunque sean diferentes, pero cualquiera que haya visto una versión de Drácula, pues sabe cómo va a terminar esto. Entonces aquí tenemos un final, la verdad, que muy trágico y muy romántico, porque ella se sacrifica por su amor, por Thomas Hatter, porque también es una persona que, al igual que las demás del pueblo, corre el peligro de ser atacada. O sea, nadie está a salvo habiendo una criatura en ese pueblo, una criatura de esas características. Entonces, para salvar a su amado, para que ya no haya más muertes, para salvar a su propio pueblo, se convierte en una heroína. Y entonces decide sacrificarse para acabar con la vida de este conde Orlok. Y en el libro de este profesor pone que la única manera de acabar con el vampiro es que una mujer pura haga al vampiro olvidarse del canto del gallo. El canto del gallo simboliza el amanecer. Si el vampiro olvida de que amanece y no se esconde en su tumba, pues la luz del sol acabará con el vampiro. Y esto es lo que hace esta Ellen. Ella se sacrifica, ella deja entrar al vampiro, que esa escena es una de las más vistas, o sea, de las más icónicas dentro del cine de terror, que es esa sombra, como digo, juega mucho con el tema de las sombras, esa sombra del vampiro, que no se ve ni siquiera el vampiro, sino se ve solamente la sombra alargada, como extiende la zarpa y abre la puerta, y luego con la garra, aparece la sombra de la garra, parece que le coge el corazón a Ellen, lo estruja y parece que la duerme, y luego empieza a beber su sangre.
y se queda como hipnotizado con ella. O sea, es como que vemos el instinto de alimentarse, el instinto de demonio, de un ser que solamente vive para alimentarse de lo que él no tiene, de la vida, de la fuerza vital. Es un ser enfermo y lo único que tiene es arrebatar la fuerza vital, esa vida de los seres humanos. Ese es el instinto, pero por otro lado es como que se queda más tiempo con ella, admirando la belleza, como que la parte humana que admira esa belleza, que le hace recordar que algún día quizá fue humano, le hace quedarse más tiempo, le hace olvidar el canto del gallo. Entonces vemos como canta el gallo, aparece el sol y se esfuma este conde Orlok muriendo. Pero ella ha quedado muy debilitada al beberle la sangre. O sea, al final no es que la quisiera mantener viva o que se enamorara de él, es como que él sabe que eso es imposible. Él es en realidad un demonio, ni siquiera pretendía eso. Es el mal puro y duro. Simplemente dentro del mal hay una parte humana, una parte quizás dentro del mal puro hay algo de bondad. Esa parte que le hace admirar simplemente la belleza, admirar a una persona humana y olvidarse incluso de su propia protección, de su propia supervivencia. Ha acabado quizás la agonía ya de este conde, su soledad, su, digamos, decadencia al morir, es como que ya ha descansado. Ha liberado a su pueblo, ha salvado a su prometido, pero ella pues ha muerto y se ha sacrificado como una heroína. Tenemos, como digo, una auténtica joya, una obra maestra del género, que, bueno, pues es que si sois apasionados del cine de terror, tenéis que verla. Tenéis que verla porque es la obra culmen de lo que es el cine de terror mudo, del expresionismo alemán, que luego bebieron tantas y tantas películas. Es la obra culmen, o sea, hay que verla si sois cinéfilos. Ahora, recomendable a todo el mundo no. O sea, tenéis que meteros en la cabeza de qué es lo que es una película muda, una película que se toma su tiempo en representarnos los acontecimientos, una película en la que tienes que leer los letreros. Pero bueno, es más fluida, como digo, que el gabinete del doctor Caligari y de verdad que si os metís en la película hay escenas que aún hoy día pueden causaros pues inquietud y escenas que dan miedo porque el Conde Orlok el diseño es muy muy terrorífico. Poco más que comentar de esta gran maravilla del cine y esperando pues el remake de Robert Eggers pues con muchas ganas. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.